Filipenses capítulo 2, verso 5. Podemos leer hasta el verso 11. Solamente son 6 versos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el apóstol dice: haya pues en ustedes, vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Está hablando de Jesús, hermano. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El verso 9 dice: por lo cual, o sea, por esos méritos de haberse humillado, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Wow! Tremendo. Diga conmigo: gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Siéntese, por favor. Aleluya. Padre, esta es tu iglesia, Señor. No es mi iglesia, es tu iglesia. Este es tu pueblo, Señor. Pretendo ministrar lo que tú me diste mientras oraba. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo, como dijo el ministro Vidal, en esta noche esté sobre mí, sobre esta iglesia, en mí y en esta iglesia, Señor. Y que podamos discernir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un detalle, hermanos, muy maravilloso y muy significativo cuando leemos no solo este pasaje, sino algunos versos anteriores a Filipenses capítulo 2. Podemos leer desde el capítulo 1 y nos damos cuenta de la insistencia que el apóstol Pablo tenía con los filipenses. Y él hizo un llamado, una breve exhortación a la iglesia que estaba en Filipo, a que los cristianos se comportaran como era digno del evangelio de Jesucristo. Algunos versos anteriores, bueno que usted se devuelva un poquito, no ahora, cuando llegue a su casa, y puede escudriñar el capítulo 1, también el capítulo 2 y el capítulo 3 y seguir hacia adelante. Pero me gustó mucho que Pablo le dice a la iglesia que estaba en Filipo: compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Y mientras leía solamente esta porción, entendí algo maravilloso, hermano. Y es que todos los creyentes, todos los cristianos, los que hemos decidido seguir a Jesús, no podemos vivir cualquier vida. Nosotros aprendemos de esta palabra que nosotros tenemos una identidad, hermanos. Tenemos una identidad. Estamos en un mundo, pero nosotros tenemos un estilo de vida diferente al mundo. Tenemos que vivir una vida, un estilo de vida, estando en el mundo, diferente al mundo. Y cuando hablo de esto, hermano, usted tiene que saber que no me estoy refiriendo ni a ropas, ni a barba, ni a peinado, ni a esas cosas. Hablo de un estilo de vida. He aprendido que los cambios externos por fuera no tienen ningún poder para cambiar a un hombre o una mujer por dentro. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Necesitamos renovarnos en el espíritu. Necesitamos ser diferentes desde adentro para que eso pueda manifestarse entonces afuera. Porque vivimos una temporada donde se vive de mucha apariencia. Y en estos días yo meditaba y decía: Señor, pero es tremendo cómo la música cristiana suena en todos los lugares. A veces usted pasa por un cabaret y escucha una música cristiana, usted dice: wow. Y todo se está convirtiendo tan normal. El evangelio de una manera o de otra está siendo predicada, pero yo estoy mirando que la gente no está cambiando por dentro, que la gente está viviendo cualquier vida. Pero los llamados cristianos, los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, tenemos que vivir una vida con una identidad diferente a cómo se vive en el mundo.
Y a mí me gusta que el capítulo 1 de Filipenses, el verso 29, Pablo exhortando a la iglesia le dice: por nada se intimiden, porque a ustedes les ha sido concedido no solamente que crean en Jesucristo, sino que también sufran por causa de Él. Por lo tanto, escuche esto atentamente, hermano, porque es muy necesario que nosotros en este tiempo entendamos que seguir a Cristo a la manera que Él demanda siempre ha sido un gran desafío. No ha sido fácil. Salvarse es fácil, porque si usted se da cuenta, la salvación es un regalo y el precio de la salvación ha sido pagado. Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Pero salvarse es fácil. Ahora, permanecer y seguir andando en este evangelio es muy desafiante. Habrá muchos vientos contrarios. Hay muchas voces que suenan en el mundo y la iglesia tiene que levantarse a escudriñar la palabra de Dios profundamente para que pueda discernir cuando la voz viene de parte de Dios o cuando las voces vienen de parte del enemigo. Se nos ha vendido un evangelio muy fácil también, aunque el evangelio en cierto aspecto no es tan complicado, pero se nos ha vendido un evangelio como lo enseñan los predicadores de la prosperidad. Ellos dicen que pacte con Dios, que Dios lo va a sanar, traiga su ofrenda, que Dios lo va a bendecir, haga primicia, que Dios le va a multiplicar. Y ellos manipulan al pueblo de Dios, yo sabiendo que Dios puede darte todo lo que Él quiera, pero estamos viviendo una temporada, hermano, donde tenemos que hacernos profundamente de la palabra del Señor para que no seamos ingenuos y para que todas las voces que suenan no nos puedan engañar. Que podamos discernir. En estos días alguien me dijo: tuve un sueño, así y asado. Y cuando lo confronto con la iluminación, la revelación de la palabra, le digo: no, aunque tú te lo hayas soñado, eso no significa que ese sueño haya venido de parte de Dios como una enseñanza para una iglesia. Todo lo que tú te sueñas, tú no puedes traerlo a la iglesia como que es infalible. Uno puede tener un sueño, una revelación, una visión, algo que tiene que ver conmigo, pero realmente todo lo que la iglesia necesita saber está en la palabra del Señor. A su nombre. Entonces no podemos ser ingenuos. Necesitamos hacernos, hermanos, de la palabra de Dios todos los días como nuestro respirar. Que la palabra de Dios pueda andar en nuestra mente y en nuestros corazones para que no nos dejemos engañar en estos últimos tiempos. Se ha vendido cualquier cosa, pero cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses, yo quiero que usted sepa esto: los cristianos de ese tiempo estaban siendo perseguidos hasta la muerte también a causa de la fe. No es como se vende ahora. Yo meditaba esta tarde y le decía: Señor, algo tiene que estar pasando, que el mundo nos está amando a nosotros. Y los cristianos, aunque estamos en el mundo, no somos de acá, hermanos. Pero algo está pasando, que el mundo nos está amando cuando el mundo debería odiarnos a nosotros. Porque nosotros no deberíamos caber en el sistema que hay en el mundo. Porque nuestra ciudadanía no es de aquí abajo, es de allá arriba. A su nombre sea la gloria. Y yo veo a Jesús que habla con sus discípulos, apóstoles, acerca de esto. Y me gusta porque aunque en el mundo hay gente vendiéndole sueños falsos a los cristianos acerca de pactar, dar, traer, sembrar, hay una iglesia que todavía sigue hablando la verdad de la palabra de Dios. Y es que los milagros, las bendiciones que vienen de Dios, nadie las puede comprar. Son un regalo de parte del Señor a quien Él quiera y cuando Él quiera entregarlo. Nosotros no podemos comprar la benevolencia de Dios. No podemos pagar para que suceda un milagro, hermano. Usted tiene que continuamente ir a las Escrituras
y pedirle al Señor: ayúdame a discernir tu palabra. Pastor, ¿y por qué usted menciona esto dentro de una porción de la escritura que usted acaba de leer? Porque se le ha vendido a la iglesia un evangelio de sanidad, un evangelio de grandeza, un evangelio de riqueza, cuando los cristianos en toda la historia, lo menos que le ha pasado es que han sido perseguidos por el sistema del mundo. Y a mí me encantó que Jesús le dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el verso 33 a la iglesia. Él les dijo: yo les digo estas cosas para que ustedes tengan paz en mí. En el mundo van a tener aflicciones, pero tengan confianza, porque yo he vencido al mundo. No podemos esperar cosas buenas de un mundo que desechó al Maestro. No podemos esperar que el mundo nos elogie y nos ame. Un mundo que en ciertas palabras desechó al Mesías y lo mató también. No podemos esperar que a nosotros nos pasen cosas mejores. Y ahorita veníamos hablando en el camino y me decía Nilka, hablábamos acerca de las guerras y cómo está el mundo, hermano, ahora mismo. Y ella decía: esto va a desatar hambre y problemas. Gloria al Señor, hermano, pero todo eso se parece a los principios de dolores. Y todas estas cosas que están pasando deben ser una alerta para que nosotros estemos preparados. El mundo va como barco a la deriva, pero eso está diciendo que algo puede pasar. En cualquier momento de la historia, cualquier cosa puede suceder. Y hay que estar preparados para que cuando suceda lo que está escrito, nosotros sigamos aferrados de Jesús. Hermanos, que nada ni nadie lo desancle de Cristo el Señor. Que nada, no permita que nada quite su mirada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Señores, los tiempos están malos, pero la iglesia tiene una identidad. Y la iglesia en medio de los tiempos tiene que vivir una vida diferente. Yo no sé si usted se da cuenta que el mundo odia, pero nosotros tenemos que amar. Y a mí me gustó esto, porque aunque los cristianos estaban siendo perseguidos a causa de la fe, en medio de todo eso eran llamados a vivir de una manera diferente sin importar las circunstancias. Y Mateo capítulo 5, 38 al 44, Jesús le dijo a los que lo seguían: al que es malo no lo resistan. Al que te den una mejilla, vuélvele también la otra. Al que quiera pelear contigo para quitarte una túnica, déjale también la capa. Oiga, tremendo, hermano. Si alguien quiere obligarte a llevar una carga por una villa, vete con él 2. Aleluya. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar algo de ti prestado, no le digas que no. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y háganle bien a todos aquellos que los aborrecen y oren por aquellos que los persiguen. Y yo no sé si usted se da cuenta, hermano, que en el mundo que vivimos nosotros no cabemos en el sistema que hay. El mundo presenta: el que me la hace me la paga, pero los cristianos tenemos que perdonar. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Tenemos que perdonar, incuestionablemente tenemos que perdonar. Tenemos que amar a los que nos hacen daño. En el mundo se vive de ojo por ojo y diente por diente, pero en el cristianismo las cosas funcionan de otra manera. Y a mí me encantó porque el apóstol Pablo, en la porción de la palabra que tomamos, le dijo a la iglesia, y se lo dice esta noche a todo aquel que tiene oídos para oír, le dijo: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Cristo, siendo semejante o igual a Dios, Él no estimó esa grandeza, sino que se despojó de su gloria. Aleluya. Bajó de su trono y se hizo tan bajo que se puso igual que nosotros. A tal nivel se redujo que murió como un maldito en la cruz aquel día. La Biblia dice que eran malditos los que eran
llevado a un madero. Los que lo colgaban en un madero eran malditos. Y Cristo bajó tanto que se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Para bendecirnos a nosotros, a su nombre gloria. Hermanos míos, nosotros necesitamos entrar en esa dimensión de poder entender cuánto costó salvarnos a nosotros y empezar a vivir a la luz de lo que el Evangelio está demandando. Los cristianos no podemos vivir cualquier vida. Nosotros tenemos una identidad distinta. Somos diferentes al mundo. ¿Y sabe por qué? En el mundo y en el Evangelio de hoy no hay tanta diferencia. Porque la gente ha entendido que la transformación puede suceder con la Biblia cerrada. Y eso no va a pasar. La transformación sucederá en nosotros a medida que nosotros abrimos nuestra Biblia, oramos al Señor, le decimos a Dios, háblanos, ¿qué tú quieres que yo haga? Y empezamos a vivir a la luz de lo que la palabra enseña. Pero los cristianos de esta última época no tienen tiempo para abrir su Biblia, hermano. Y queremos ver la gloria de Dios. Y queremos ver cambios trascendentales en nuestras vidas. Con la Biblia cerrada no va a pasar. Necesitamos abrir la palabra de Dios continuamente. Y a medida que la palabra va revelando algo, nosotros vivir la vida que ella está demandando. Hermanos míos, ser cristiano es la mayor grandeza que un ser humano pueda tener. Pero hay que vivir el Evangelio a la luz de la palabra del Señor. Como dice la Biblia. Mire, escuche esto, por favor. Porque nosotros tenemos que identificarnos con Cristo, cueste lo que cueste. Identificarnos con su humildad, con su enseñanza, sin importar el costo que tengamos que pagar. Lo que pasa es que si la Biblia no tiene relevancia en mi vida, yo no puedo vivir lo que Dios está demandando de mí. Señores, cuesta, pero vale la pena seguir a Jesús a la luz de lo que Él está demandando. No importa lo que cueste. El Señor no nos ha prometido que todo estará bien aquí en la tierra. Juan 16:33 dice, en el mundo van a tener aflicciones. Aquí va a haber problemas, hermanos. Pero no tengas temor. Jesucristo venció al mundo. Y en su nombre nosotros vamos también a salir victoriosos de cualquier batalla que nosotros estemos peleando. Vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gusta porque Juan 15, el 18 y el 19, Jesús identifica cómo estarían las cosas referente a su iglesia. Juan 15, 18 y 19, él dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. Antes que a ustedes, a mí me persiguieron primero. Antes que a ustedes, a mí me odiaron primero. Antes que a ustedes, a mí nadie me quiso. Antes que a ustedes. O sea, nos está diciendo a nosotros que va a haber problemas por seguirlo, hermano. A veces queremos caminar a la misma medida de lo que camina el mundo. Y yo le tengo una noticia a la iglesia. Si nosotros somos del Señor, si Él nos eligió del mundo, el mundo no nos puede amar. Jesús dijo, el mundo ama a los que son de Él, pero ustedes no son del mundo, porque yo los elegí del mundo y por eso el mundo los va a aborrecer. Hermanos míos, nosotros tenemos que investigar qué está pasando, que el mundo está tan cómodo con nosotros y nosotros tan cómodos con el mundo. Cuando son dos corrientes distintas, siempre habrá conflictos entre el mundo y el cristiano. A su nombre, gloria. Siempre, hermanos míos, lo que Cristo está diciendo es que esto es definitivo, que así va a ser. Siempre habrá conflictos entre la luz y las tinieblas. Siempre. Cuando Cristo vino, trajo la luz al mundo, pero el mundo prefiere andar en tinieblas para ocultar el pecado.
Siempre habrá conflicto entre la verdad y la mentira. Entre la iglesia y el mundo siempre habrá conflicto. Pero yo estoy mirando en los últimos tiempos que me siento cómodo en el mundo y la iglesia y el mundo se siente cómodo con nosotros también. Yo siento que algo está pasando. Y yo no sé si estamos predicando para acomodar al mundo o para que el mundo se salve. No sé si estamos enseñando para acomodar a la gente o para que la gente conozca a Jesús y se salve. Yo siento que hay que hacer una reforma. ¿Sabe por qué? Porque siempre habrá conflicto entre el camino hacia el cielo y el camino hacia el infierno. Son opuestos, hermano. Siempre habrá conflicto entre lo bueno y lo malo. Siempre habrá conflicto. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6: yo soy la verdad. Y Juan 8:44, él dice: el diablo es un mentiroso y es padre de mentira. Siempre habrá conflicto entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Y la iglesia está llamada a vivir en la luz. La iglesia está llamada a vivir el evangelio puro, la palabra de Dios sin adulterarla, como está escrita, no como la están vendiendo por ahí. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que si el mundo nos odia, esta es una confirmación de que ya nosotros no formamos parte de él. No, esa es la consecuencia directa de que Cristo nos eligió de afuera y nos trajo para su gloria. Tenemos que analizar a la luz de la Biblia, hermano. Este es mi consejo esta noche. Tenemos que analizar a la luz de las Escrituras cómo estamos viviendo. Y hoy yo veo muchos cristianos arrogantes y prepotentes y orgullosos. Pero esa no es la vida que Cristo vivió. El apóstol le dice a la iglesia, le dijo de esta manera: aleluya, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que siendo Dios se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, de Dios a esclavo, hermano. Y a veces los cristianos estamos montados en un pedestal tan alto que nadie nos puede llegar y nadie nos puede tocar, y nos vemos como en tal altura, cuando Cristo, siendo el Hijo de Dios, la última noche, antes de que lo arresten, se ciñó la toalla y cogió un lebrillo, cogió agua y lavó los pies de los que lo seguían, dando a entender la grandeza de la humildad y la sencillez que tiene que volver a morar en la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Sea su nombre siempre glorificado. Y por eso el apóstol dice: compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Humildad y sencillez creo que tienen que ser de las cosas que tienen que sobreabundar en la iglesia, hermano. Ser humildes. Yo creo que esta es una de las razones por la cual Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 2 y le dice que como seguidores de Cristo tenemos que sentir igual que Él. Señor, usted se ha puesto a pensar, escuche esto por favor. El Hijo de Dios, yo a veces me voy lejos y quisiera expresar lo que no está escrito y poder llenar ciertos huecos que encuentro. Y digo, me imagino en el cielo Israel analizando la salvación de nosotros, cómo Dios se hace hombre y dice: yo voy a ir, yo voy a morir en la cruz. Yo me imagino que a la mente de todo el ejército del cielo no cabía esto: el Dios todopoderoso hacerse como un hombre y sujetarse, no que la muerte lo sujetó, sino que Él se sujetó a la muerte, a una muerte de cruz, sabiendo que a los 3 días Él iba a tomar otra vez la vida. Él dijo: la vida nadie me la quita, yo la voy a poner y a los 3 días yo la voy a volver a tomar otra vez. El Dios todopoderoso no viene y nace en un palacio, señores. Aleluya.
Mata el Dios Todopoderoso. Viene y nace en un pesebre. Humilde, sencillo. Siendo el grande se hizo pequeño. ¿Qué le está pasando a la iglesia de los últimos tiempos? Hermanos, que a veces nos sentimos tan atados que si no tenemos un trapo arregladito para ir al culto, no, yo no voy al culto hoy. Algo tiene que estar pasando en el corazón de la iglesia, porque he escuchado eso. Yo no fui al culto porque yo no estaba en condiciones. Oye, no estaba en condiciones. Yo no estaba en condiciones para ir al culto. Cuando Jesucristo, siendo Dios, se hizo esclavo, se redujo a lo más bajo, hasta el punto de sujetarse y morir, para que hoy usted y yo podamos tener vida eterna, hermanos míos. Hermanos míos, vida eterna. Nacer como un cualquiera. Yo me imagino los ángeles calculando, pero al Rey de Reyes nacer entre los animales. Esa es la grandeza de la humildad que Cristo nos enseña, hermanos. A veces vamos a tener que bajarnos de donde nos sentimos y estamos y nos creemos, y ceñirnos las toallas y bajarnos a lavar los pies de la gente con humildad y sencillez. Pablo dijo: el sentir que hubo en Cristo, que también lo hay en ustedes, hermanos. Que él, siendo Dios, se hizo hombre. Y a mí me gustó porque por causa de Cristo haberse bajado, humillado, Dios el Padre, acuérdense que Cristo es Dios, pero en el momento que se humilló y se bajó, ahora Él es un hombre. Y Dios el Padre entonces lo exaltó hasta lo sumo, y entonces le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos míos, la humildad nos hace grande. Apréndase esto: ser arrogante no es de cristianos. Ser orgulloso no es de hombres y mujeres lavados con la sangre de Jesús. Ser prepotente no es eso. Ser humilde de corazón, eso de hombres y mujeres de Dios. Por eso el apóstol le escribe a los Romanos 12:3, y él dice: que ninguno de ustedes tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Que nadie se crea superior a los demás. Debemos evitar eso, hermano. Usted puede ser el que más Biblia tenga, el que más profundidades conozca. Cuídese de la arrogancia y del orgullo. Eso no estaba en Jesús. Y el apóstol dice: el sentir que hubo en Cristo tiene que estar en la iglesia. Use toda la grandeza del conocimiento que Dios le da para bendecir a otro. A su nombre, gloria. Aleluya. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Debemos tener un espíritu de servicio, señores. Un espíritu de humildad, sin importar lo pequeño que sea el otro. A mí me gusta que 1 Pedro 1:18 dice que todos fuimos rescatados de una vana manera de vivir, pero también dice que todos fuimos comprados con la misma sangre preciosa del Hijo de Dios. Todos, grandes y pequeños, sabios y no sabios, ricos y pobres, la misma sangre se pagó por todos. Yo aprendí a leer este pasaje, hermano, que Dios no ama a nadie más que a uno más que a otro. Que la misma sangre que se pagó por Felipe se pagó por mí. Y que Dios nos ama a todos. Todos sus hijos son amados de manera incondicional. Todos. Tan grande fue su amor que cuando estábamos hundidos en el pecado, Él envió a Jesús para que nos salvara. Nos amó estando muertos. A su nombre, gloria. Yo no sé si usted se da cuenta que Juan 3:16 dice: escuche esto: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Nos amó antes de enviarlo. Cuando lo envió era porque ya nos amaba, y lo envió para rescatarnos a nosotros, porque estábamos todos perdidos. Hermano mío, sea humilde, sea sencillo.
No deje que la arrogancia y el mal que vende el sistema del mundo lo arrope a usted. Sea sencillo. ¿Sabe por qué? Porque todos fuimos comprados con la misma sangre. Por eso siempre le he dicho, en esta congregación nadie es más grande que nadie. El que yo sea el pastor, lo único que tengo un poquitito más de responsabilidad. Pero por mí no se pagó otra sangre. Por mí se pagó la misma sangre que se pagó por usted. Todos tenemos el mismo valor. ¿Cuánto aplauden la gloria de Dios? Todos tenemos el mismo valor. Y te voy a decir algo terminando. Porque todos estábamos condenados, Darío. Todos estábamos perdidos. Y el Señor en Colosenses 2:14, a mí me gusta porque esto presenta a Jesús poniéndole fin, Colosenses 2:14, a la deuda legal que nosotros teníamos con Dios por causa del pecado. Había un registro de esa deuda que nos condenaba y fue borrado cuando Cristo Jesús fue a la cruz. ¿Sabe que en estos días yo estaba hablando con alguien y ese alguien estaba como en duda a causa del tipo que estaba en la cruz? ¿Cuántos saben que Jesús murió en el medio de dos ladrones? Un ladrón a la derecha y uno a la izquierda. Y él se quedó como en duda. Yo le dije, no, la salvación tú no vas a poder comprarla con todos los sacrificios que tú hagas. No podrás salvarte. Necesitas a Cristo Jesús solamente para ser salvo. Solamente eso, más nada. Yo no sé si usted se da cuenta que la Biblia dice, el que crea y fuera bautizado será salvo. Y cuando la gente lee eso y dice, tan fácil, yo digo, así de fácil. Creer, ser bautizado, la vida va a continuar y continuaremos siendo salvos. Con situaciones y caídas, sí, pero siempre habrá sangre para irnos lavando. A su nombre, gloria. Y el tipo que estaba en la cruz, cuando usted ve el panorama, usted dice, pero es que no puede ser tan fácil. Esto es un asunto de fe, hermano. ¿Sabe qué pasó? En el momento que el ladrón de la cruz miró a Jesús y lo reconoció como el Hijo de Dios y le dijo, acuérdate de mí cuando tú vengas, todos los pecados del tipo se transfirieron para donde Jesús y toda la santidad de Cristo se transfirió para donde Él. Usted sabe lo grande de eso, hermano. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios no estimó esa grandeza. Y a veces nosotros, los que están, no los que están acá, sino los que nos ven por la internet, hermano, y los que nos escuchan allá afuera, no lo de aquí, esto de aquí no, pero los que están afuera, a veces no creemos la gran cosa, hermano. Y Jesús, teniéndolo todo, se redujo a nada para mostrarnos la grandeza de la humildad. Sea sencillo, hermano. Sea sencillo. Póngase de pie, por favor.